El peronismo y sus obras, con Mario Albornoz. El próximo fin de semana se van a cumplir 50 años de esto que usted termina de escuchar, donde hay que recordar que en 1966, después de la salida de Onganía, la NUCE le ofrece la Secretaría de Inteligencia de Estado, la CIDE, al general de brigada Eduardo Argentino Señoranz, quien llena de agentes la CIDE que habían tenido vinculaciones con el golpe del 55 contra Perón, la mayoría de ellos con formación liberal y gorila, que salen a la búsqueda de toda la resistencia peronista y que tienen también implicancia en los sucesos que iban a estar ocurriendo con el aporte de la CIDE en cuestiones internas, más que con la contrainteligencia, como manda la Constitución de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Todo esto pertenece a la historia reciente de la Argentina, que tiene seguramente distintos relatores, distintas opciones, y también cada uno de nosotros puede tener distintas opiniones. Pero lo cierto es que los episodios ocurrieron, y la crónica que contó estos episodios fue lo más objetiva posible, en un tiempo y en un momento donde toda la presión obligó a la dictadura de la Revolución Argentina a llamar a elecciones y a permitir que Perón regresara a la Argentina como única opción para que el pueblo pudiera expresarse. Y Perón finalmente asume por tercera vez la presidencia después de 49 días de cámpora, electo por su pueblo, haciendo que muchos por primera vez pudiéramos votarlo, porque se había ido en 1955, y concretando aquel regreso después de 18 años de proscripciones. Todo fue una olla a presión de una sociedad que buscaba la posibilidad de que su pueblo se pudiera expresar. Después hubo internacionales de todas partes, inteligencia cubana, inteligencia de Alemania Oriental, del lado de la Unión Soviética, de Estados Unidos, de Inglaterra, todos ellos jugaron en la interna argentina de la guerrilla y de la contraguerrilla que ejercieron las Fuerzas Armadas. Eso es otro tema. 6 de la mañana, 53 minutos, 9 grados 3 la temperatura. ¿Cómo está en la Patagonia? ¿Hace frío? ¿Qué tal, Enrique? Buen día, un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Y no, va a ser un día agradable. Ahora exactamente tenemos 1 grado de temperatura. Vamos a tener poco viento y estar medio nublado hoy, así que bueno, sí, para me nosotros acá en el también, sur. yo te devuelvo el saludo. ¿Cómo? Si me saludás a mí, yo te devuelvo el saludo, como saludas a Enrique. Ah, perdón, Miguel, no, discúlpame. Está bien. Me distraje por un segundo, es que estaba recién hablando con Enrique y me quedó. Eso demuestra que la nieve no te deja pensar. Sí. ¿Hay mucha nieve? No, es que todavía nosotros estamos de feriado, porque hoy se cumplen 207 años del natalicio de San Juan Bosco, que es el patrono de la Patagonia. Ah, mirá vos. Así que nosotros tenemos un día más de feriado en este sur y bueno, la gente lo va a poder disfrutar con un día bastante agradable, ¿no? Así que... Bueno, igual tenemos dos Enrique, el operador y el periodista, así que... Sí, mi disculpa nuevamente. Por lo menos mayoritariamente Miguel. Quedaste bien. Sí. Bueno, dale, vamos con la historia del peronismo. Bueno, hoy la historia se va a hablar de Rastrojero. Y la historia de Rastrojero comienza cuando el general Perón, habiendo tenido varias reuniones con ejecutivos de firmas extranjeras, los cuales se negaban a establecer fábricas en el país, aduciendo que la industria argentina carecía de la tecnología necesaria como para garantizar un nivel mínimo de calidad. Ante estas negativas, Perón decidió atender la sugerencia de su ministro de Aviación, Juan Ignacio de San Martín, quien le dijo: general, si usted me permite, yo le voy a fabricar automóviles en el país. Y demostró que el Departamento de Ingeniería del Instituto Aerotécnico contaba con las condiciones necesarias
para establecer un emprendimiento a la altura de las circunstancias. Considerando que el establecimiento de una industria estatal serviría como guía para la creación, multiplicación y crecimiento de una industria pesada nacional, Perón impulsó la fundación de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado. En 1951 fue esto. Los propósitos de IAME eran extremadamente ambiciosos e iban desde la construcción de aviones hasta los de tractores, ómnibus y utilitarios para el campo. Acá entra a jugar Raúl Salvador Gómez, quien fue un chaqueño que pasó a la historia como el ingeniero aeronáutica, que en solo 87 días diseñó el rastrojero. Solo 5 personas formaban el equipo. Eran ingenieros aeronáuticos y dormían 4 horas por día en el mismo taller donde trabajaban. Y así cumplieron con el objetivo de Perón. Llegaron a tiempo. Entonces, todo empezó con un vehículo utilitario que contaba con una cabina metálica de chapas perfiladas o moldeadas y una caja de madera con capacidad de carga para media tonelada. Este vehículo estaba equipado con un motor naftero de origen norteamericano, derivado de unos tractores adquiridos como material sobrante de la guerra, que a pesar de su aspecto rústico, el rastrojero, lanzado al mercado en 1952, era un vehículo robusto y confiable, el cual en poco tiempo se ganó la aceptación del público. Debido a la demanda, la producción se incrementó y más tarde se decidió reemplazar los motores nafteros por uno diésel. Luego de analizar diferentes alternativas, se optó por el motor Borgward de 42 HP de origen alemán, y para proveer a los rastrojeros de estos propulsores, se levantó en la localidad de Isidro Casanova la primera fábrica argentina de motores gasoleros. El rastrojero fue uno de los primeros vehículos que se hizo en el mundo, fuera de los Estados Unidos y de Europa, ya que para 1953 empiezan a salir los primeros rastrojeros en serie. Ese año, en el 53, se hicieron 1080 vehículos. En 1954 ya se hicieron 2081 y ya 800 de esos vehículos salieron con motor diésel. Todo lo que se hacía se vendía por concesionarios, mitad público y mitad privados, todo mediante un sistema de créditos accesibles a la población. El nombre de rastrojero se debe a la acción del vehículo de marchar sobre el residuo de la cosecha, el cual se conoce como rastrojo. Este vehículo fue tal el éxito que tuvo, que puramente nacional era, y se convirtió en la verdadera chata rural de todos los chacareros. El rastrojero sigue siendo aún hoy en día, entre los vehículos de producción masiva, el único automóvil argentino, más allá del justicialista, diseñado, desarrollado y producido íntegramente en el país. Nació en 1952 gracias a la creación de IAME, Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado, propiciadas por el plan quinquenal del primer gobierno del general Perón. Compitió en ventas palmo a palmo con la mítica F100, siendo el rastrojero el más vendido de esa época. El rastrojero fue tan exitoso que durante su permanencia dominó el mercado de las pick-up diésel. Se vendía tanto que la idea fue seguir produciéndolo, pero era un vehículo que tenía una estética que no era de la más moderna, aunque contaba con otras ventajas. En la década del 50, el consumo de una camioneta Ford era de 1 litro cada 7 kilómetros, mientras que el rastrojero gastaba 1 litro cada 15 kilómetros, y llevaba gasoil que costaba 1/5 de lo que valía la nafta en aquella época. Su precio también era gasolero. El rastrojero costaba la mitad que la F100. Además de transformarse en un emblema de la industria nacional, fue un utilitario rústico y eficiente para el transporte de hasta 1 tonelada, apto para el desplazamiento sobre tierra y barro. La producción de IAME, Industrias Mecánicas del Estado, se mantuvo en constante crecimiento. Además, el rastrojero diésel, la línea de vehículos utilitarios, se completaba con los camiones medianos O68 y F71,
Sobre la base de estos modelos surgieron diferentes versiones realizadas por las empresas carroceras, como el doble cabina, el rural, el furgón, el minibús, la ambulancia, incluso hasta taxis hubieron rastrojeros. Estas variantes satisfacieron durante años diversas necesidades del mercado, especialmente fueron muy útiles en el ámbito de las empresas públicas. Este vehículo criollo por excelencia fue parte de un país desarrollado e integrado entre las provincias y el mundo moderno de entonces. No muchos creían que la Argentina podía y colaboraron en frustrar estos sueños que intentaron dar continuidad en el último gobierno de Perón. Y esto hasta ahora, nosotros hoy recordamos el mítico rastrojero, el mítico y querido rastrojero diésel, que aún hoy hay clubes de estos vehículos, y fue otra de las grandes obras del gobierno de Perón que aún hoy persisten y están en la calle todavía rodando. Es cierto, se dejó de fabricar no hace mucho y la verdad que fue una verdadera revolución de carga en el campo y en la ciudad. Se usó, sí, señor. Se usó para mudanza, se usó para cualquier utilidad, era una cosa fenomenal, ¿no? Sí, sí, extraordinario fue ese vehículo. Y además el auto justicialista y la camioneta justicialista, que eran de 2 tiempos los motores, sí. Y fíjate vos que apareció esto con ya uno de 4 tiempos, con el motor alemán, claro. y tenía un desarrollo muy simple, pero muy útil, muy para robusto. la carga, ¿no? Sí, sí, muy robusto. Y claro, en vez de la camioneta justicialista era más baja, era más difícil de cargar. Sí, sí, era una camioneta más para ciudad que para el campo. Sí, sí. Pero por eso el nacimiento del rastrojero. Claro, esto tenía distancia, altura, además, bueno, era una cosa notable, ¿no? Sí, sí, fantástico. Y lo demostraban las mismas propagandas de la época de promoción del rastrojero, ¿no? Donde lo lanzaban de distintas alturas y el vehículo lo soportaba con estoicidad, ¿no? Así que no fue un gran vehículo el rastrojero. Y los clubes de rastrojeros que hay hoy en día en el país, sobre todo en Córdoba, se sienten orgullosos de todavía poseer esos vehículos tan emblemáticos, ¿no?, para el pueblo argentino. Un lindo recuerdo del rastrojero y de la industria en marcha de Perón, que hizo desde la primera moto, la primera heladera, el primer auto, el primer avión, todo se hizo en aquella época. Te saludo, hasta la próxima, Mario. Hasta la próxima semana, un abrazo y a cuidarse.